Capítulo 14. De cómo se le alzó la tierra a Valdivia y la causa que para ello hubo, y de cómo, saliendo a la pacificación, le dieron los indios una gran batalla, en que la mataron a él y a cuantos con él iban. Después que Pedro de Valdivia hubo poblado la ciudad que de su nombre la llamó Valdivia, vuelto a la concebición tuvo allí el invierno, y el verano siguiente se fue a la ciudad de Santiago, dejando dada orden que le hiciesen sus casas con mucho cuidado, grandes y suntuosas, de manera que cuando volviese las hallase acabadas. Llegado a Santiago, vendió los indios que tenía en su cabeza en aquella ciudad, desde que la pobló, a quienes más dinero le dio por ellos, pareciéndole que como eran conquistadores no era venta, sino ayuda que le hacían para sustentar el reino. Juntando la mayor suma de pesos de oro que pudo, con ellos y con los que Alderete juntó de sus indios, envió a España al mismo Alderete con más de 30.000 pesos, y con orden que le negociasen con el rey don Felipe la gobernación por su vida, y título de señor con perpetuidad de indios, y que después de sus días pudiese nombrar persona que le sucediese en el gobierno. Despachado Alderete a España, llegó a la ciudad de Santiago don Martín de Avendaño con una compañía de gente y los capitanes Gaspar de Villarroel y Altamirano, cada uno con una compañía de soldados a caballo, que el visorrey don Antonio de Mendoza, que gobernaba el Pirú, entendiendo la necesidad de gente que Valdivia tenía, prestó consentimiento para que de aquel reino tal gente se sacase, y por supremo en el mando hasta llegar a donde Valdivia estaba a don Martín de Avendaño. Llegados a la ciudad de Santiago, Valdivia los salió a recibir, después de haberse visto, y echóle mucha merced en tratamiento y palabras amigables, desde que hubieron descansado, holgándose en aquella ciudad, por algunos avisos que tuvo en que se le significaban cuán necesaria era su persona en aquella ciudad para el reparo de ella y provimiento de las demás nuevamente pobladas. Se partió, y llegando que fue a Concepción, quiso luego pagar al mariscal Alonso de Alvarado lo que por él había hecho cuando con el presidente Gasca hizo sus negocios, por ser don Martín cuñado suyo, casado Alonso de Alvarado con su hermana, persona principal, dándole un repartimiento de indios en la ciudad rica, habiendo ido con sus criados a tomar la posesión y ver la disposición de la tierra, habiéndola visto, quisiera que Valdivia le diera más número de indios y en mejor parte, porque algo de ello era montes, y los soldados que lo poseían se quejaban unos a otros, diciendo había ellos ganado indio y tomado tantos trabajos para que después, en remate de ellos, los diese Valdivia a don Martín ni a otro ninguno, quitándoselos a ellos, que si era en obligación al mariscal y quería hacer por sus cosas, que le diese de sus haciendas o de los indios que tenía en su cabeza, y no de lo que ellos poseían y habían ganado. Don Martín, como era caballero y oía estas cosas que decían, y aun delante de él pesábale que se les quitase aquellos indios a los que los tenían para dárselos a él, viendo que los había merecido y trabajado, y que tenían razón, aunque en número era más de 2.000 indios, aunque en número eran más de 2.000 indios. Sobre esto volvió a verse con Valdivia y tratar de sus negocios, sobre los cuales se desviaron. Don Martín le pidió licencia para irse al Pirú. Diósela alegremente, porque en aquel tiempo Valdivia, como se veía tan señor, toda cosa despreciaba. Por respeto de don Martín, se fueron número de más de 30 soldados, que después le hicieron falta. Desde a poco, pareciéndole, según era mucha gente que en la provincia había, era necesario, para tenerla sujeta, hacer algunas casas fuertes y tener en ellas guarnición de soldados, porque si los indios se quisiesen alzar, no lo pudiesen hacer tan fácilmente. Remendando a los romanos, cuando se hicieron señores de España, que por muchos castillos que hicieron en la provincia, se llamó después Castilla. Y como hombre que tenía los pensamientos tan altos, pareciéndole que fortuna le era en gran manera favorable, mandó que se aderezasen los dos navíos con mucho bastimento y doblados marineros, y rogó a Francisco de Ulloa, caballero natural de Cáceres, que había sido su capitán, los llevase a su cargo y descubriese el estrecho de Magallanes,
para tratarse por aquel camino con España y no con el Pirú. ¿Por qué? De más de no ser mandado por él audiencia que en el Pirú residía, como excusa tanto los hombres poderosos ser a otros sujetos, y por tener las mercaderías en extremo más baratas, lo envió a la ciudad de Valdivia, que está del estrecho de Magallanes 250 leguas de navegación. De allí salió proveído bastantemente de matalotaje y gente, hízose a la vela desde aquella ciudad, y yendo en su demanda, llegó a un estrecho de mar, que rompía la cordillera Nevada y pasaba de la otra banda. Entró por ella, reconociendo si era el estrecho o no. Pareciéndole que había hecho mucho, sin ver la mar del norte, se volvió con solo traer razón de haber visto y corrido la costa y recorrer los puertos que tenía, para poder a otro tiempo hacer mejor efecto para lo que adelante se quisiese hacer. Mandó Valdivia en sí mesmo en este tiempo a Villagra, porque no le quedase cosa alguna por hacer, que con 80 soldados a caballo fuese de la otra parte de la cordillera Nevada y le descubriese el mar del norte, porque si Francisco de Ulloa, a quien había enviado por la mar, no acertase por aquella vía o por estotra, tuviese razón de ella y que fuese por la ciudad rica, que era la mejor entrada que la cordillera tenía. Decíase que más lo hacía Valdivia por apartarlo de sí que no por el descubrimiento, porque como Villagra había traído a Chile 200 hombres, tan principal gente, y eran amigos otros muchos, quería apartarlo y tenerlo lejos de sí. Claro, porque en el fondo era un hombre que venía con mucho poder, como con su propia gente, digamos. Y a Valdivia le había costado tanto todo esto que, por supuesto, que él siempre muy celoso de su patria, ¿cierto? De Chile. Yendo Villagra su camino, que no osaba desgustar en cosa alguna a Valdivia, pasó la cordillera, por buen camino. Siguiendo su viaje, llegó a un río grande que hacía unos despeñaderos grandes e iba hondo, de tal condición que, siguiendo sus riberas muchas jornadas, y no hallando por dónde poderlo pasar, topó con un fuerte donde estaban recogidos hasta 20 puelches. Después de haberlos llamado de paz, visto que no querían entenderle y se daba poco, por lo que les decía, lo mandó combatir y en que se entrase, por poderlos castigar como contumaces y malos. Pues yendo hacia él 12 soldados disparando algunos arcabuces, los indios se defendieron de tal suerte que, peleando con ellos y con los demás que le fueron de socorro, mataron 4 soldados, aunque después los ganaron y se castigaron algunos. Yendo Villagra su camino, salió a un valle bien poblado de indios, 20 leguas de Valdivia, llamado Magüey. Desde allí se fue a la Concepción, no habiendo hecho más efecto en su jornada. En este tiempo, Valdivia, para más sujetar los indios que no se le alzasen, pareciéndole que en la comarca de Angol sería bien popular una ciudad, por estar entre la Concepción e Imperial, mandó que los vecinos en cuya comarca estuviesen sus repartimientos fuesen a vivir allí con esta orden. Fueron algunos y comenzaron a hacer sus casas. Mandó también a algunos hombres pláticos de sacar oro y de conocer la tierra donde se cría, que lo buscasen con yanáconas, que lo habían sacado de las minas de Santiago. Entonces entraron tierra adentro y hallaron algunos ríos que lo tenían, en especial entre la Concepción e Imperial. Dando tan buena muestra, sacaron en breves días mucho, en que habían granos tan grandes como nueces y como almendras. Desde que le trajeron la muestra de ello, mandó a sus criados que con las más gentes que pudiesen los sacasen, y para ello los señores principales que a él servían lo mandarían a sus súbditos. Hacer un alto aquí para ver la condición la calidad de gente que venía, porque actualmente en el ideario colectivo, ¿cierto? En esta leyenda negra que se ha instaurado en toda la población hispanoamericana,
o en su mayoría, ¿cierto? De a poco se ha ido destrabando esto, pero todavía es un porcentaje insignificante todavía para lo que necesitamos. Vemos que no es real que los españoles hayan sido una suerte como de pillos simplemente, que prácticamente que los sacaron de las cárceles para venir para acá, como que los peores españoles, eso vino a... no, al revés, probablemente los mejores españoles, yo creo que eso se condice con el decaimiento después de España, o sea, al traerse a los mejores españoles a América, la península quedó desvalorizada, por así decirlo. O sea, al traer la creme de la creme, lo mejor de lo mejor a América, en España quedó, ¿cierto? La debacle moral con el tiempo, ¿cierto? España en el fondo se desangró por América. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque, bueno, entre los soldados, entre la gente que venía, entre los importantes y entre los rasos, ¿cierto? Hay gente especializada. Hay gente, eh, dice aquí Alonso de Modrovejo, que de Marmolejo, que dejó Valdivia dicho que le hiciera una casa. Los indios no iban a hacer una casa. ¿Qué casa iban a hacer los indios? Una choza. Eso iban a hacer. Entonces, no es real. Las casas, las construcciones, las hacían obviamente los occidentales, los españoles, con ayuda de los indios, pero con indicación de ellos. Entonces, eh, ¿qué significa? Que esas personas eran útiles en el ejercicio de la vida. Eran personas que tenían, además del oficio, por así decirlo, de conquistador o de explorador o de soldado, lo más probable es que hayan sido personas que tuviesen otro oficio, ¿cierto? Que supieran hacer algo más. Valdivia, recordemos que Valdivia se construyó un barco en Valparaíso y con eso se vuelve al Perú, manda gente al Perú con eso, deja gente construyendo, haciendo casas, eh, funda ciudades, y eso no lo hace con dos personas, lo hace con un contingente de personas valientes en primer lugar y especializadas después. Estos que son una especie como de geólogos, ¿cierto? Gente que sabe cómo es la tierra en donde hay oro y por eso los manda. Esa gente, ¿ustedes creen que iba caminando por la calle, ¿cierto? De Extremadura y le dijeron, oye, quería ir a hacer algo. No, hubo que buscarlos, hubo que invitarlos, hubo que convencerlos. Entonces, es para que valoremos la calidad de los españoles que llegaron a Chile, que llegaron a América y más aún, diría yo, aquellos que llegaron a Chile. Porque eh, en Chile incluso significa frío, me parece, en voz aymara, me parece. Viene de Chile, ¿cierto? O Chiliu, que había un pajarito, parece que decía que había aquí. Pero era un lugar frío, era un lugar hostil, era un lugar no solamente por su gente, sino que por la geografía de este lugar. A día de hoy sigue siendo una tierra indómita, ¿cierto? Que cada cierto tiempo se sacude. Entonces, aquí viven los chilenos y aquí llegaron los españoles con su espíritu recio y, y perseverante. También en aquel tiempo, junto a la ciudad de la Concepción, se hallaron otras minas muy ricas, en que las unas y otras traían 800 indios sacando oro, y para seguridad de los españoles que en las minas andaban, mandó hacer un fuerte donde pudiesen estar seguros. Estando en esta prosperidad grande, le trajeron una batea, grande, llena de oro. Es batea un palo redondo cavado en el fondo de él, de manera que viene a quedar como una fuente de plata, ansí grande aunque más honda. Con esta sacan el oro en las Indias. Este oro le sacaron sus indios en breves días. Valdivia, habiéndolo visto, no dijo más, según me dijeron los que se hallaron presentes, de estas palabras:
desde ahora comienzo a ser Señor, sin dar gracias al Criador de todo aquello, que cierto no es creedero, un hombre de tan buen entendimiento dejase de dar gracias a Dios, pues de un escudero lo había levantado tanto que era Señor. Se está quejando Alonso de Góngora Marmolejo, porque se quejaba de Valdivia. Varias veces, esta una de las veces que lo hace. ¿Cierto? Él intenta ser objetivo, pero a la vez no aprecia realmente el, no es que no lo aprecie, al menos por lo que yo voy leyendo, es que está pendiente de sus defectos. ¿Cierto? Está pendiente de sus defectos. Entonces aquí está diciendo en el fondo que era soldado raso, ahora está de señor, ¿qué le va a dar gracias a Dios? Eso está diciendo Alonso de Góngora Marmolejo. En estos tiempos, los indios, viendo cómo los trabajaban en hacer casas y cementeras, con sacar oro, cosas que no estaban a ellas besados, pareciéndoles trabajos grandes y para ellos insufribles, trataron secretamente de se alzar. Y después de haberlo tratado y comunicado entre sí, resumidos en que se hiciese, pues sabían cierto que si les decía mal, queriendo volver a servir, Valdivia les había de perdonar lo pasado, y que para ello tenían delante el perdón que hizo los indios de Quiapo y Quérico, que están en el puerto de El Carnero, cuando mataron los cristianos que desembarcaron en su tierra 3 años había. Y fue que Valdivia, estando en la Concebición, faltó de bastimento, envió al capitán Bautista de Pastene, natural de Génova, con 2 navíos, que los cargase de maíz por la costa, en las partes o parte que le pareciese. Interesante aquí. Primero, se ve que Alonso de Góngora en su relato intenta ser como muy específico, ¿cierto? Se hace difícil creer que él haya reunido todo lo, todo el comentario de los indios, que ellos se pusieron de acuerdo, e incluso incorpora como un titubeo, dice si está destacando, aquí se destaca, por ejemplo, el perdón de Valdivia. El perdón de Valdivia como que facilita, ¿cierto? Entonces Alonso lo encuentra débil de alguna manera a Valdivia. Porque dicen, según él, ¿cierto? Los indios dicen, alcémonos nomás, si total, después Valdivia nos va a perdonar igual. Una cosa así, ¿cierto? Y lo otro que natural de Génova, ¿cierto? Esto es importante también destacarlo porque es real que España se desangró por América, es real que aquí vinieron los españoles, pero también es real que en verdad venían los súbditos del rey, ¿cierto? Aquí era la monarquía hispánica y da cuenta de que es la primera globalización. No solamente porque conecta todo el orbe real, no el orbe conocido, el orbe real lo conecta, sino también porque reúne a las gentes de distintos lugares de Europa y reúne a las gentes de todo el continente. Con 2 navíos que le cargase de maíz por la costa, en las partes o partes que le pareciese. Llegando a este puerto de El Carnero, echó 20 soldados en tierra para ver si tenían las casas comarcanas a la mar algún maíz que poder embarcar. Los indios, queriendo defender sus haciendas, se juntaron en un momento mucho número de ellos con sus armas y vinieron sobre los cristianos, los cuales comenzaron a pelear tirándoles arcabuzazos y los indios muchas flechas. Fuéronse encendiendo en tanta manera y que si vinieron a revolver unos con otros a las manos. Y como venían más y más indios, los que peleaban,
acrecentando ánimo, apretaban a los cristianos de tal manera que lo convino al capital que le convino al capitán Bautista, con ánimo de genovés, de que tanto abonda aquella nación belicosa en cosas navales, acudir en su favor y retirarlos. Con harto trabajo los hizo embarcar, y quedando muertos 6 soldados, ¿Qué es esto lo que los indios decían que Valdivia les había perdonado? Para hacerlo arriba dicho, tomó la mano la provincia de Tucapel, que es la gente más belicosa de todos ellos. Estos días acordaron de matar la guarnición de cristianos que en la casa fuerte tenían, y para hacerlo se determinaron, cargados de hierba como otras veces habían ido, llevar sus armas secretas entre ellas metidas, y con este ardid descuidarían a los cristianos y entenderían que iban a servir como de ordinario lo hacían, y dentro en el fuerte, echando la hierba, tomarían las armas, y que ansí los matarían repentinamente. En el fuerte estaban 6 soldados bien aderezados de armas, caballos y con cuidado, porque entendiendo que los indios traían trato de alzarse, el que estaba por capitán, que era un soldado antiguo llamado Martín de Ariza, mandó prender los señores principales de aquella comarca, en que tenían más sospecha, y ponerlos en prisiones. Era Martín de Ariza vizcaíno de nación. Los indios, viendo a sus caciques presos, diéronse más priesa a poner en efecto lo concertado, y un día, luego después de haberse conformado, vinieron cargados de hierba. Los cristianos los dejaron entrar, como siempre lo hacían, dentro del fuerte, echando la hierba en tierra. Tomaron las armas y arremeten a los cristianos, que, aunque no estaban bien aderezados con sus espadas y dargas, se defendieron por estar todos juntos y ser lugar estrecho. Y también los indios no eran más de hasta 100, por venir más disimulados, echáronlos fuera a cuchilladas, dejando algunos muertos y ellos también heridos. Así van subiendo de tono las cosas. Para que vean ustedes que los indios no eran, no eran personas que, que se dejasen, ¿cierto? No son solamente víctimas, ¿cierto? No son víctimas de un proceso. Ellos están incorporados en el rol que les toca, y el rol que les toca es defender lo suyo, y lo hacen con fiereza, con ganas, con ¿cómo se llama esto? Con astucia, con inteligencia, con ¿cómo se dice? Con ardides, ¿cierto? Con trampas. Entonces no es justo, no es justo para el desempeño de esta raza en el proceso de la conquista, dejarlos en una posición, ¿cierto?, reducida, de víctimas, de personas pasivas. No, los indios hicieron la conquista, ellos la hicieron. Y los que se opusieron son el ejemplo de que eran personas dentro de su marco, ¿cierto?, moral, espiritual, ¿cierto?, humano, también eran personas íntegras para ellos mismos, ¿cierto?, para sus intereses. Entonces es totalmente normal ver este enfrentamiento, ¿cierto? Y pasan, ¿cierto? Se confluyen varias cosas. Entre ellas vemos a los indios siendo serviles, ayudando, pero también de pronto ellos se percatan de que no siempre va a ser una ayuda totalmente. No todo es conveniente para ellos. No todo es conveniente. Ven que algunas cosas no son convenientes para ellos, por eso buscan enfrentarse, buscan expulsar a estos invasores. Y por otro lado, los españoles también los comprenden, ¿cierto? Hay una comprensión. Algunos van a decir que van a comprender, son soldados. Veamos el actuar de los soldados en otras partes del mundo.
veamos el actuar de los soldados en otros procesos de conquista. Veamos lo que hicieron los soldados ingleses o los colonos ingleses o los holandeses, ¿cierto? En América o en los lugares donde llegaron. Ellos arrasaron con los indios, los exterminaron, porque no tenían ningún tipo de comprensión, no tenían ningún tipo de ley que protegiera a los indios. En España sí lo sabía. La gente sabía que si abusaba de los indios podía ser castigado por la justicia civil. Entonces, hay un respeto. Por eso no hay... por eso estos españoles que eran muchos podrían haberse armado y haber avanzado sobre los indios y haberlos exterminado. Podrían haberlo hecho. Pero no era el objetivo, y lo más probable es que ellos hayan tenido una orden específica de no hacer aquello. De no hacer aquello. O sea, hay que defenderse, hay que cuidar, hay que castigar cuando exista la necesidad de imponer un orden que los indios no conocían. Los indios no conocen el orden occidental, los indios no conocen la reciprocidad. En cambio los españoles sí la conocen. Entonces, en ese es un momento de intercambio, de idas y venidas, de avances, de retroceso, de amistad y de enemistad permanente. No es en absoluto esta idea que se nos ha vendido de que llegaron los españoles, esclavizaron a los indios, con eso se hicieron ricos, aunque no sé si aquí en Chile se hicieron realmente ricos. Yo creo que la primera generación, quizás la segunda generación de españoles murieron todos pobres, muertos de hambre la mayoría, o ajusticiados por los indios, esa es la verdad. Bien, vamos a continuar en otro momento.